¿Qué lo que, mi gente? Agárrate bien porque lo que te voy a contar hoy te va a partir el pecho. ¿Tú pensabas que los uniformes azules eran sinónimo de protección en la Isla del Encanto? Pues prepárate para que se te caiga la venda de los ojos, bro. Estamos hablando de la Operation Lost Honor, un caso que destapó la podredumbre más grande que ha visto el sistema policial puertorriqueño. Policías vendiendo protección como si fuera pan caliente, moviendo estupefacientes por toda la isla y usando la placa como escudo para hacer lo que les daba la gana. Aquí no hay buenos ni malos claros, aquí hay traición, corrupción policial y un sistema que se pudría desde adentro mientras la gente de la calle pedía ayuda. ¿Tú crees que conoces tu isla? Pues déjame decirte que después de este video vas a ver las cosas con otros ojos. Esto es real, esto pasó en nuestro Puerto Rico y te lo voy a contar todito con lujo de detalles. Quédate conmigo porque esto apenas empieza y te prometo que lo que viene es más fuerte de lo que te imaginas. El contexto, Puerto Rico y su policía. Mira, para entender la magnitud de lo que pasó con la Operation Lost Honor, primero tienes que entender dónde estamos parados. Puerto Rico, nuestra isla bonita, ha tenido una relación bien complicada con su policía. Hablamos de la Policía de Puerto Rico, una fuerza que se supone que esté ahí para servir y proteger a más de 3 millones de boricuas. Pero durante décadas, especialmente desde los años 90 hasta entrada a la primera década del 2000, las cosas se pusieron color de hormiga. La corrupción policial no es algo nuevo en la isla, pero lo que se destapó con esta operación federal fue de otro nivel completamente. Estamos hablando de un sistema donde algunos agentes del orden público decidieron que la placa era su pase libre para entrar en el mundo del crimen organizado. ¿Te imaginas? Los mismos que juraron protegerte están trabajando mano a mano con los que venden estupefacientes en tu comunidad. El problema de fondo era bien serio. Puerto Rico, por su ubicación estratégica en el Caribe, siempre ha sido una zona de paso para el tráfico de sustancias ilícitas que vienen de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y algunos policías corruptos vieron eso como una oportunidad de oro para llenarse los bolsillos. En vez de detener el flujo, decidieron facilitarlo. En vez de proteger a la ciudadanía, decidieron proteger a los distribuidores de estupefacientes. Durante los años 2000, la violencia relacionada con el narcotráfico en Puerto Rico estaba por las nubes. Los asesinatos, los tiroteos, las disputas territoriales entre organizaciones criminales, todo esto era el pan de cada día en muchos sectores de la isla. Y mientras la gente pedía más seguridad, más protección policial, resulta que algunos de esos mismos policías estaban alimentando el fuego desde adentro. La confianza del pueblo en su policía estaba por el piso. Y con razón, bro. Cuando tú llamas al 911, uno esperando ayuda y el que llega con la placa resulta ser parte del problema, ¿en quién coño vas a confiar? Esa era la realidad que vivían muchos puertorriqueños. El sistema estaba roto, infiltrado, corrompido hasta la médula. Oye, pero antes de seguir, necesito que me hagas un favor. Si estás viendo esto desde Puerto Rico o desde cualquier parte del mundo donde hay boricuas representando, déjame saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. ¿Eres de Bayamón, de Ponce, de Carolina, de Santurce? ¿O nos ves desde Orlando, desde Nueva York, desde Chicago? Comenta abajo tu ubicación porque me encanta saber que esta comunidad está regada por todo el globo. Los inicios de la operación. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en la Operation Lost Honor. Esta operación federal comenzó cuando las autoridades federales, específicamente el FBI y la DEA, empezaron a recibir información de que había policías activos en Puerto Rico que no solo estaban haciendo la vista gorda con el tráfico de estupefacientes, sino que estaban directamente involucrados en la distribución y protección de organizaciones criminales. Estamos hablando de finales de los años 2000, cuando el gobierno federal decidió que ya era suficiente. La corrupción policial en la isla había llegado a niveles alarmantes y era hora de hacer una limpieza profunda. Así nació la Operation Lost Honor, un nombre bien apropiado, porque lo que estos agentes hicieron fue exactamente eso, perder todo el honor que viene con portar una placa. Las investigaciones federales no son juego, bro. Cuando el FBI te pone en la mira pueden pasarse años construyendo un caso hermético, y eso fue exactamente lo que hicieron. Empezaron con vigilancia electrónica, intervención de comunicaciones, agentes encubiertos infiltrados y lo que en el mundo del crimen organizado se conoce como cooperadores, básicamente, gente del bajo mundo que decide colaborar con las autoridades a cambio de reducción de sentencia. Lo que descubrieron fue escalofriante. Había una red completa de oficiales de la Policía de Puerto Rico que estaban operando como un cartel dentro del cartel. Estos tipos no eran peones pequeños. Algunos tenían años de servicio, rangos respetables, y desde esas posiciones de poder manejaban todo un esquema de protección para distribuidores de estupefacientes. El modus operandi era así. Los traficantes pagaban a estos policías corruptos para que les dieran información sobre operativos
para que escoltaran cargamentos de sustancias ilícitas, para que intimidaran a testigos y para que básicamente les dieran un paraguas de protección mientras hacían sus negocios sucios. A cambio, estos oficiales recibían pagos que a veces llegaban a los miles de dólares por operación. Pero aquí viene lo más jodido del asunto. Algunos de estos policías corruptos no solo protegían a los narcotraficantes, sino que también participaban directamente en actividades violentas. Hablamos de intimidación, amenazas y en algunos casos hasta situaciones que ponían en riesgo la vida de civiles inocentes. La línea entre policía y criminal se había borrado completamente. Los protagonistas de la corrupción. Vamos a hablar de los principales implicados en este escándalo de corrupción policial. Aunque los nombres y detalles específicos de todos los involucrados fueron saliendo poco a poco conforme avanzaban las investigaciones y los juicios, lo que sí podemos decir es que había oficiales de diferentes rangos y unidades involucrados. Algunos de estos policías corruptos trabajaban en unidades que irónicamente estaban supuestas a combatir el narcotráfico. ¿Te imaginas la ironía? Los mismos que tenían la responsabilidad de desmantelar organizaciones criminales estaban trabajando para ellas. Es como poner al lobo a cuidar las ovejas, hermano. Los investigadores federales identificaron a varios oficiales clave que funcionaban como nexo entre el mundo criminal y la institución policial. Estos individuos tenían acceso a información privilegiada sobre operativos, bases de datos policiales y estrategias de interdicción. Toda esa información la vendían al mejor postor, comprometiendo operaciones legítimas y poniendo en peligro tanto a sus compañeros honestos como a la ciudadanía en general. Uno de los aspectos más perturbadores de este caso fue descubrir que algunos de estos oficiales llevaban años operando de esta manera. No estamos hablando de decisiones impulsivas o de gente que cayó en tentación una vez. Estamos hablando de individuos que construyeron carreras criminales paralelas mientras portaban el uniforme. Las interceptaciones de comunicaciones revelaron conversaciones donde estos policías corruptos hablaban abiertamente sobre sus negocios, coordinaban entregas, advertían sobre operativos pendientes y hasta negociaban precios por sus servicios de protección. Todo esto mientras cobraban un sueldo del gobierno para supuestamente proteger a la ciudadanía. También había un elemento de intimidación brutal. Algunos de estos oficiales usaban su posición para amenazar a testigos potenciales, para hostigar a competidores de sus clientes criminales y para crear una atmósfera de miedo que facilitaba sus operaciones ilegales. La placa se había convertido en un arma de doble filo. Por un lado te daba autoridad legal, por el otro te daba impunidad para cometer crímenes. Las operaciones ilegales. Déjame pintarte el cuadro completo de cómo operaban estos policías corruptos bajo la Operation Lost Honor. Sus actividades ilegales eran variadas y todas igual de graves. Primero, estaba el tema del tráfico de estupefacientes. Estos oficiales no solo protegían cargamentos, en algunos casos, ellos mismos transportaban las sustancias usando vehículos oficiales. ¿Te imaginas? Patrullas policiales moviéndose por toda la isla con kilos de sustancias ilícitas en el baúl. Si algún oficial honesto los detenía en un retén o checkpoint, simplemente mostraban la placa y seguían su camino. Era el crimen perfecto. Luego estaba el servicio de escolta. Los distribuidores de estupefacientes pagaban a estos policías corruptos para que escoltaran vehículos que llevaban cargamentos importantes, especialmente en rutas donde sabían que podía haber operativos. Imagínate la escena, un carro lleno de producto ilegal siendo escoltado por una patrulla oficial. Cualquiera que los viera pensaría que era un operativo legítimo, cuando en realidad era todo lo contrario. La venta de información era otro pilar de sus operaciones. Cada vez que se planificaba un operativo contra una organización criminal, estos policías corruptos vendían esa información por adelantado. Fechas, lugares, objetivos, todo se filtraba. Esto no solo saboteaba las investigaciones legítimas, sino que también ponía en riesgo extremo a los oficiales honestos que participaban en esos operativos sin saber que habían sido comprometidos. También estaba el tema del cobro de peaje o protección. Algunos distribuidores de estupefacientes en ciertos sectores tenían que pagar una cuota regular a estos policías corruptos para poder operar sin ser molestados. Era literalmente un impuesto criminal sobre actividades criminales, cobrado por personas que supuestamente debían combatir esas actividades. Y aquí viene algo bien oscuro. Algunos de estos oficiales también participaban en lo que se conoce como robos hormiga de evidencia. Cuando se realizaban allanamientos legítimos y se decomisaban estupefacientes o dinero, estos policías corruptos se quedaban con parte del botín antes de que llegara a ser procesado como evidencia. Básicamente, estaban robándole a las mismas investigaciones en las que participaban. El nivel de organización de estas actividades ilegales era impresionante en el peor sentido de la palabra.
Tenían códigos de comunicación, sistemas de pagos, jerarquías internas, todo lo necesario para operar como una empresa criminal bien aceitada, solo que vestidos con uniforme policial. Oye, y ya que estamos en medio de esta historia heavy, quiero saber algo de ustedes. ¿Qué otro caso de crimen real en Puerto Rico les gustaría que cubriera en un próximo video? ¿Quieren que hable del caso de Lorenzo González Cacho? ¿De los macheteros? ¿De algún caso de asesinato sin resolver? ¿De otros casos de corrupción? Déjamelo saber en los comentarios porque ustedes son los que mandan aquí. La infiltración y la evidencia. La fase de recolección de evidencia en la Operation Lost Honor fue un trabajo de hormiga que tomó años. Las autoridades federales sabían que si iban a tumbar una red de corrupción policial tan extendida, necesitaban evidencia sólida, irrefutable, que aguantara en una corte federal. El FBI y la DEA utilizaron todas las herramientas a su disposición. Empezaron con vigilancia física tradicional, seguimientos, observaciones, documentación de movimientos, pero rápidamente escalaron a métodos más sofisticados. Las escuchas telefónicas fueron cruciales. Por meses, los investigadores federales monitorearon las comunicaciones de los oficiales sospechosos, grabando conversaciones donde se coordinaban entregas de estupefacientes, se advertían sobre operativos y se discutían pagos por servicios criminales. También utilizaron agentes encubiertos que se hicieron pasar por distribuidores de estupefacientes interesados en comprar protección. Estos agentes encubiertos se reunieron con los policías corruptos, les pagaron por servicios ilegales y documentaron cada interacción. Todo esto mientras llevaban micrófonos ocultos y cámaras que capturaban evidencia en video de primera calidad, pero uno de los golpes más devastadores para la red de corrupción vino de adentro mismo. Algunos de los criminales que trabajaban con estos policías corruptos fueron arrestados por otros cargos y decidieron cooperar con las autoridades federales. Estos cooperadores no solo testificaron sobre las actividades ilegales de los oficiales, sino que en algunos casos siguieron interactuando con ellos bajo supervisión federal, generando más evidencia incriminatoria. Los registros financieros también jugaron un papel importante. Los investigadores rastrearon movimientos bancarios inusuales, depósitos que no correspondían con los salarios de los oficiales, compras de lujo que no podían justificar con ingresos legítimos. Todo esto construía un perfil de corrupción que iba más allá de las conversaciones telefónicas o los testimonios. Una de las tácticas más efectivas fue la vigilancia de los propios encuentros entre los policías corruptos y los criminales. Los federales instalaron cámaras ocultas en lugares donde sabían que se iban a encontrar, capturando en video momentos donde se entregaba dinero, se pasaba información clasificada y se coordinaban actividades ilegales. Esta evidencia visual era particularmente devastadora porque no dejaba espacio para interpretaciones. El volumen de evidencia que se acumuló durante la investigación fue masivo. Hablamos de miles de horas de grabaciones de audio, cientos de videos, testimonios de múltiples cooperadores, registros financieros detallados y documentación de decenas de transacciones criminales. Cuando finalmente llegó el momento de actuar, las autoridades federales tenían un caso hermético. El día de la redada, cuando finalmente llegó el día de ejecutar los arrestos de la Operation Lost Honor, fue un evento que sacudió a Puerto Rico hasta los cimientos. Las autoridades federales coordinaron una operación masiva que involucraba cientos de agentes del FBI, la DEA y otras agencias federales, junto con oficiales de confianza de la Policía de Puerto Rico que no estaban implicados en el escándalo. La redada se ejecutó en las primeras horas de la mañana, prácticamente de forma simultánea en múltiples localizaciones alrededor de toda la isla. La estrategia era clara: arrestar a todos los implicados al mismo tiempo para evitar que pudieran alertarse unos a otros o destruir evidencia. Imagínate la escena: docenas de policías siendo arrestados en sus propias casas, algunos todavía en pijamas, otros preparándose para ir a trabajar. La ironía era brutal. Los que supuestamente debían estar poniendo las esposas a los criminales, ahora eran ellos los que las llevaban puestas. En algunos casos, los arrestos se dieron en las mismas estaciones de policía, oficiales llegando a trabajar su turno y siendo recibidos por agentes federales con órdenes de arresto. El shock en las caras de sus compañeros honestos debió haber sido tremendo. Años trabajando lado a lado con alguien, y de repente descubres que todo ese tiempo estaba trabajando para el otro bando. Las noticias de los arrestos se regaron por Puerto Rico como pólvora. Los medios locales interrumpieron su programación regular para cubrir lo que se estaba convirtiendo en uno de los casos de corrupción policial más grandes en la historia de la isla. Las imágenes de oficiales uniformados siendo escoltados en esposas hacia vehículos federales dieron la vuelta a todos los canales. La magnitud de la operación fue impresionante. No estamos hablando de 3 o 4 policías corruptos. El número de arrestados fue significativo, abarcando diferentes rangos y unidades de la policía de Puerto Rico. Esto confirmaba lo que muchos sospechaban:
La corrupción no era un problema de manzanas podridas aisladas, sino un problema sistémico que había penetrado múltiples niveles de la institución. Durante las redadas, los federales también ejecutaron múltiples órdenes de cateo, recuperando evidencia adicional de las casas y vehículos de los acusados. Encontraron dinero en efectivo, estupefacientes, armas no registradas y documentación que vinculaba a los oficiales con organizaciones criminales. Todo esto reforzaba el caso que los fiscales federales estaban construyendo. La reacción del pueblo puertorriqueño fue mixta. Por un lado, había alivio de que finalmente se estaba haciendo algo para limpiar la policía. Por otro lado, había un profundo desánimo y desilusión de confirmar que la corrupción policial era tan extendida como se temía. La confianza en la institución policial, que ya estaba por el piso, cayó aún más. Los procesos legales. Una vez ejecutados los arrestos, comenzó la fase legal de la Operation Lost Honor. Y déjame decirte que aquí fue donde las cosas se pusieron técnicas pero igual de interesantes. Los acusados fueron procesados en la Corte Federal, no en cortes estatales de Puerto Rico. Esto es importante porque las cortes federales son conocidas por ser mucho más estrictas y por tener sentencias más severas, especialmente en casos que involucran corrupción gubernamental y tráfico de estupefacientes. Los fiscales federales no vinieron a jugar. Los cargos que enfrentaban estos policías corruptos eran múltiples y serios. Hablamos de conspiración para distribuir estupefacientes controladas, uso de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de sustancias ilícitas, obstrucción a la justicia, extorsión bajo color de autoridad y conspiración contra los derechos civiles de los ciudadanos. Cada uno de estos cargos conlleva años o décadas de prisión federal. Muchos de los acusados inicialmente se declararon inocentes, probablemente pensando que podrían luchar contra los cargos. Pero conforme sus abogados revisaban la evidencia que el gobierno tenía contra ellos, las grabaciones de audio y video, los testimonios de cooperadores, los registros financieros, la realidad se fue imponiendo. Uno por uno, varios de los acusados comenzaron a negociar acuerdos de culpabilidad. Los acuerdos de culpabilidad en casos federales son transacciones calculadas. Los acusados se declaran culpables de ciertos cargos a cambio de que el gobierno retire otros cargos más serios o recomiende una sentencia más baja. Pero incluso con estos acuerdos, las sentencias en casos de corrupción policial tienden a ser duras porque los jueces ven este tipo de crímenes como traiciones fundamentales a la confianza pública. Los juicios de los que decidieron ir a trial fueron eventos mediáticos en Puerto Rico. Los fiscales presentaron la evidencia recopilada durante años de investigación. Los cooperadores subieron al estrado a testificar sobre las actividades criminales de sus antiguos socios policiales. Se reprodujeron grabaciones donde los acusados hablaban abiertamente sobre sus crímenes. Se mostraron videos de encuentros donde se intercambiaba dinero por protección. La defensa intentó atacar la credibilidad de los cooperadores, argumentando que eran criminales convictos que testificaban solo para reducir sus propias sentencias. También trataron de cuestionar los métodos de investigación federal, pero la realidad es que cuando el gobierno federal viene con un caso tan robusto, respaldado por múltiples tipos de evidencia que se corroboran entre sí, es muy difícil ganar en trial. Los veredictos fueron llegando y la mayoría fueron de culpabilidad. Jurado tras jurado encontró a los acusados culpables de los cargos más serios. Y cuando llegó el momento de las sentencias, los jueces federales no tuvieron piedad. Sentencias de 10, 15, 20 años de prisión federal fueron cayendo como martillazos, mandando un mensaje claro de que la corrupción policial no sería tolerada. El impacto en la policía de Puerto Rico, el impacto de la Operation Lost Honor en la policía de Puerto Rico fue devastador pero también necesario. Esta operación expuso problemas sistémicos que habían estado fermentando durante años y forzó a la institución a mirarse en el espejo y enfrentar su propia corrupción. Primero, está el impacto moral en los oficiales honestos. Imagínate dedicar tu vida a servir y proteger, arriesgarte día tras día en las calles y de repente descubrir que algunos de tus propios compañeros estaban trabajando para los mismos criminales que tú estabas tratando de atrapar. Muchos oficiales honestos reportaron sentirse traicionados, desilusionados y cuestionados por la comunidad simplemente por portar el mismo uniforme que los corruptos. La confianza pública en la policía, que ya estaba debilitada, sufrió un golpe tremendo. Encuestas realizadas después de que se hicieron públicos, los arrestos mostraron que la percepción ciudadana de la policía de Puerto Rico cayó a mínimos históricos. La gente tenía miedo de reportar crímenes porque no sabían si el oficial que respondería sería honesto o corrupto. Esta pérdida de confianza tiene efectos a largo plazo en la efectividad del trabajo policial. La Operation Lost Honor también desencadenó una serie de reformas institucionales. El Departamento de Justicia Federal, bajo un acuerdo de supervisión, comenzó a implementar cambios profundos en cómo operaba la policía de Puerto Rico,
Se establecieron nuevos protocolos de rendición de cuentas, sistemas de monitoreo interno más rigurosos, programas de entrenamiento en ética y anticorrupción, y mecanismos para que ciudadanos reportaran conducta impropia de oficiales. Se crearon unidades de asuntos internos más robustas, con la responsabilidad específica de investigar alegaciones de corrupción dentro de la fuerza. Se implementaron sistemas de rotación de oficiales para evitar que desarrollaran relaciones demasiado cercanas con criminales en áreas específicas. Se establecieron controles más estrictos sobre el acceso a información sensible de investigaciones. Hubo también un proceso de depuración. Además de los arrestados en la Operation Lost Honor, otros oficiales bajo sospecha fueron separados del servicio. Se revisaron casos anteriores donde estos oficiales corruptos habían participado, para ver si hubo irregularidades que comprometieron investigaciones legítimas o resultaron en arrestos injustos. El reclutamiento y el entrenamiento de nuevos oficiales también cambió. Se implementaron evaluaciones psicológicas más profundas, verificaciones de antecedentes más rigurosas y un énfasis mucho mayor en la ética y la integridad durante el entrenamiento en la academia. El mensaje era claro: la nueva generación de policías iba a ser diferente. Llegamos al final de esta historia, pero la realidad es que las lecciones de la Operation Lost Honor siguen siendo relevantes hoy. Este caso nos recordó que la justicia no es algo que se logra de una vez y para siempre, sino algo que requiere vigilancia constante. Antes de que te vayas, no te olvides de darle like a este video si te gustó el contenido, compártelo con tus panas, tu familia, cualquiera que le interesen estos temas de crimen real puertorriqueño. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque cada semana te traigo más historias como esta. Historias que necesitan ser contadas, que no pueden ser olvidadas. Recuerda comentar abajo de dónde nos ves, qué otro caso te gustaría que cubriera y si tienes alguna anécdota relacionada con este tema. Ustedes son los que hacen esta comunidad lo que es.